al ciego en la oración, y el tema de hoy compete también a un ciego. Amén. Entonces le voy a invitar a que abra su Biblia al Evangelio de Marcos, capítulo 8 y versículo 22. Amén. Marcos 8, versículo 22. Dice la palabra del Señor: vino luego a Betsaida, o Betsaida, como sea, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Le vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias por tu presencia. Señor, que aún siendo inmerecedores, Padre, tú te humillas, inclinas tu oído y escuchas nuestro clamor, Señor. Padre, queremos suplicarte que hables a nuestras vidas y que podamos, Señor, recibir de ti el consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema: un método poco usual para resolver los problemas. La sanidad de este ciego la vemos en un contexto, en una etapa en que las dificultades de la gente y las dificultades de los discípulos en ese momento están en su mayor exposición. Si vemos los capítulos y los versículos anteriores, en el capítulo 7, por ejemplo, de Marcos, en el versículo 31, Jesús sanó a un sordomudo. Y luego en el capítulo 8 está la alimentación. Aquí en el título de Marcos dice alimentación de los 4,000. Después vienen los fariseos en el versículo 11 del capítulo 8 y comienzan a pedirle al Señor señal del cielo. Y en el versículo 14 del capítulo 8 en adelante, hasta el 21, el Señor tiene que exhortar a los discípulos, preguntándoles cómo era posible que si tenían ojos no veían, después de todas las obras que el Señor había hecho. Justamente después de este evento surge otra sanidad, y la sanidad se da en otro ciego. Entonces, todo esto iba a servir para que tanto el ciego y los discípulos pudieran distinguir y pudieran conocer verdaderamente quién era el Señor Jesús. Entonces, muchas veces podemos apreciar al Señor, pero solo lo vemos como alguien que tiene grandeza, pero no podemos a veces llegar a la comprensión de quién es Jesús. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Y vamos a aprender también cómo es el medio que Jesús utiliza para que nosotros le podamos conocer. Fíjese que una característica muy relevante de esta sanidad en este ciego, y en el capítulo 7, en el versículo 31, de un sordo mudo, es que esas dos sanidades
no se encuentran en los demás evangelios, solo se encuentran acá, estos pasajes, en el Evangelio de Marcos. Entonces, llama la atención que todos esos sucesos están enfocados a que los personajes, los discípulos, el ciego, el sordo mudo, conocieran verdaderamente a Jesús. Entonces, es muy probable que Marcos recogiera este milagro debido a que de alguna forma reflejaba el estado espiritual de los discípulos en aquellos días y cómo el Señor estaba obrando también en ellos para abrir sus oídos y sus ojos, para llegar a una comprensión plena de quién era Cristo, algo que finalmente ocurrió en Marcos 8:29, solo para los que anotan eso. Entonces quiero comenzar y quiero dividir cada uno de los versículos y cada una de las situaciones que ocurren ahí. Primero, hablemos de la ceguera. Y les voy a hablar un poco de lo que significaba la ceguera en ese tiempo, en ese lugar. La ceguera era una de las grandes desgracias que se podía vivir allá en el oriente. Algunas cegueras eran ocasionadas por una condición que le voy a pronunciar las dos palabras como yo las encontré. Oftalmia o oftalmía. La encontré con tilde y sin tilde, así que no es problema mío. Amén. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo lo podemos definir resumidamente? La oftalmía es una inflamación en los ojos, pero no una inflamación como cuando nos da picazón en el ojo y se nos pone un poquito hinchadito. No, aquí esta inflamación, para que usted me lo comprenda, si usted vio alguna vez la caricatura de Mr. Magoo, ese señor que andaba los ojitos así siempre, un poco hinchados, es un poco, solo para que me entienda cómo es esa condición. La inflamación en los ojos es extrema, ¿sí? ¿Y esto por qué era causado? Muchas veces era causada por la falta de higiene en los ojos, porque en estas tierras el ambiente y todo en lo que ellos convivían se prestaba mucho a que algunas infecciones pudieran convertirse en una cosa peor. Y otras veces esta inflamación era causada por el deslumbramiento exagerado o despiadado que produce el sol en esas tierras. Entonces aquí comenzamos a ver dos cosas, que la ceguera en algunos casos era ocasionada por la falta de higiene de las personas, por la falta de cuidado de las personas o por la exposición demasiado tiempo al sol. Entonces, esta condición la agravaba seriamente el hecho de lo que les acabo de mencionar, que no existía higiene y limpieza. Era común ver personas con ojos sucios, en algunas personas era normal verlos hasta con insectos, con moscas, y naturalmente esto hacía que la infección se extendiera fácilmente. Es decir, la ceguera lo podríamos interpretar como una verdadera plaga en ese tiempo. Ahora bien, vamos a ver más adelante cómo era este ciego y algunas de las acciones que se hacen ahí que nosotros seguramente nos vamos a ver identificados. No todos los ciegos, este es el primer punto, no todos los ciegos reaccionan igual ante la posibilidad de ser sanados. En los evangelios vemos otros casos de otros ciegos que fueron sanados. Podemos nombrar el caso de Bartimeo. Bartimeo escuchó que Jesús iba pasando por su ciudad y este ciego comenzó a dar voces. ¿Se recuerda? Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este ciego Bartimeo escuchó e hizo todo lo posible por ir donde Jesús y obtener la tan ansiada sanidad. Pero el versículo 22 dice, la parte B, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. En este caso no fue el ciego
el que pidió el auxilio del Señor, sino que los que lo llevaron le rogaron al Señor que lo tocase. Entonces, el interés de los amigos de este ciego contrasta con la pasividad que él manifestaba. ¿Por qué? Porque el ciego debía haber sido el mayor interesado. Así es como yo lo puedo interpretar esa actitud. Entonces, en contraste también con la actitud de Bartimeo, que cuando pasó Jesús por la ciudad, Bartimeo comenzó a dar voces. Entonces podría surgir una pregunta: ¿por qué ese ciego se había vuelto tan pasivo? Ya se había acostumbrado a la ceguera, ya no le interesaba volver a ver, porque en el versículo 25 dice que fue restablecido. Significa que este ciego quizás antes veía. Amén. Entonces, ¿por qué ese ciego se había vuelto tan pasivo? Reflejaba de alguna manera a los mismos discípulos que se dejaban llevar por el Señor, pero sin tomar iniciativas. Y aquí es donde comienza lo interesante de esto. Muchas veces esa misma actitud del ciego, esa misma pasividad, nosotros la tenemos espiritualmente. Y es bien notorio. Y el ejemplo más fácil de utilizar es, en primera instancia, con el tema del servicio al Señor. Y solo lo voy a tomar como ejemplo para que se pueda entender esto. Muchas veces como servidores no se nos nota la pasión ni el fuego por servir al Señor. No se nos nota el deleite en lo que estamos haciendo. No se nos nota porque ya nos acostumbramos. Ya la emoción de los primeros días, de los primeros meses en el servicio se terminó. Entonces viene aquella condición de acomodamiento, viene esa actitud de aburrimiento en las cosas que hacemos. Comenzamos a tener falta de compromiso con Dios, comenzamos a creer que las cosas las hacemos para el hombre, para un líder, hacemos las cosas para que no nos sienten, para que no nos quiten el privilegio. Entonces, sí, hacemos las cosas, nos acercamos al Señor Jesús, así como este ciego, pero sin ninguna actitud, sin ninguna intención de poder, sin ningún interés, de poder ser sanos y ser restaurados. Ahora bien, como les mencionaba en la definición de la ceguera de este tiempo y en ese lugar, el principal causante de esa infección era la falta de higiene. Y si nosotros tratamos de pasar esto al ámbito espiritual, podríamos preguntarnos: ¿cada cuánto limpiamos nuestra alma y nuestro interior? ¿Está en constante limpieza nuestro interior? Fíjese que muy importante, vamos a ver más adelante el motivo por el que Jesús escupió sus ojos. Yo investigué el significado de esa palabra escupió, y es literal, escupir. No es que él puso saliva en sus manos y la untó sobre los ojos, no, es literalmente escupir. Entonces me llamaba la atención porque hay ciertas cuestiones en la palabra que no se comprenden. Uno entiende el tema, ¿verdad? El tema dice un método poco usual para resolver problemas, pero uno no comprende en la primera lectura el por qué Jesús hizo eso. Actualmente, usted dejaría, ya sabe lo que le voy a preguntar, ¿usted dejaría que alguien le escupa los ojos? Hermana Leti, ¿usted dejaría que yo le escupa los ojos? Ahorita, desde aquí. Igual yo no dejaría que nadie, ni que me toquen los ojos. Entonces, estaba buscando, ¿y por qué es escupir? ¿Por qué saliva? ¿Y por qué así, ese hecho de esa forma? Entonces me entró la curiosidad. Bueno, desde el momento que hay saliva en nuestras bocas, y en la mayoría de los animales, tiene una función. Entonces, para los alimentos y para un montón de cosas. Pero yo quería conocer de qué está compuesta la saliva.
¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que compone la saliva? Y muy interesante, la respuesta es evidente, pero yo como soy ignorante, la tuve que ir a buscar. Entonces la saliva está compuesta por el 99% de agua. Entonces ya más adelante va a entender por qué le estoy mencionando esto. Entonces, ¿por qué? Y comenzamos a otro punto, en el versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Hay algo que usted debe comenzar a notar con todo esto, que este milagro que se obró en el ciego no tenía las mismas características de la mayoría de milagros que hizo el Señor, que eran de una forma rápida, en el momento, se veía el resultado, y todos, un buen grupo daba gracias a Dios, alababa a Dios, y el otro grupo, el de los criticones, el de los que juzgan, estaba señalando al Señor. Entonces, pero aquí vemos que el milagro no fue con la misma rapidez, sino que fue un proceso. ¿Y qué nos dice esto? Que el proceso de limpieza y de sanidad de nuestra alma es ordenado, y no siempre, cuando vemos este hecho, no siempre los milagros y esa sanidad en nuestra alma va a ser de la misma forma o de los mismos medios. Porque todos nosotros somos diferentes. Hemos vivido y hemos sufrido cosas diferentes. Hemos experimentado cosas diferentes. Hemos pecado de diferente forma. ¿Sí? Entonces, acá el Señor dejó este pasaje para mostrarnos a nosotros que el llegar a esa sanidad, en este caso una sanidad física en sus ojos, en nuestro caso una sanidad del alma y una limpieza, muchas veces va a ser un proceso muy diferente al de todos los demás. Y aquí algo muy importante que hay que mencionar: el hecho de que usted vea hermanos, por ejemplo, que han sido bendecidos, que han sido levantados, y que cuando usted conoce el testimonio de estos hermanos y hermanas, usted podría emocionarse y poder llegar a pensar que probablemente con su vida va a ocurrir lo mismo. Y déjeme decirle que no siempre es así. Podemos ser una familia y podemos creer que porque el mayor sufrió, pero ahora es grande y ha sido prosperado materialmente, por ejemplo, creemos que nosotros vamos a pasar por el mismo proceso y nos va a ir igual de bien. Probablemente el final del hermano mayor que nosotros vemos llegue a ser el mismo, pero el camino para llegar a eso va a ser diferente. ¿Por qué? Fíjese que me quiero adelantar un poco en el último versículo. Dice, y lo envió a casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Por qué Jesús hacía esto? ¿Usted ya se ha preguntado eso? Entonces, si Jesús venía a dar a conocer el reino, ¿por qué no quería que estas cosas se supieran? Piense ahí donde usted está. Cuando usted le dice a alguien, mire, vamos a hacer esto, pero lo vamos a guardar en nuestro corazón. Mire, esto lo vamos a hacer de esta forma. Estoy hablando de cosas buenas, no de maquinaciones, ni de murmuraciones, ni nada de eso. Estoy hablando de cosas buenas con un hermano, con una hermana. Mire, esto lo vamos a hacer de esta forma, pero lo vamos a tener así, en silencio, solo entre usted y yo, o solo entre ustedes y nosotros. ¿Ya pensó por qué Jesús dijo eso, hizo eso? Vaya, pues le voy a decir. Lo que Jesús quería era que no se creara una expectativa equivocada de todas las cosas que estaban sucediendo en toda la gente del pueblo. Porque en este tiempo esta gente estaba viviendo bajo el dominio del régimen de otro imperio. Y el hecho de comenzar a ver a una persona que hacía milagros y prodigios podría llegar a confundir y creer que esa persona, en este caso nuestro Señor Jesús, venía a eso, ¿verdad? A hacerlos libres a ellos de esa esclavitud, de ese imperio. Cuando realmente Jesús lo que vino a hacer era eso, dar a conocer el reino de Dios y que todos, en la medida de lo posible, le pudieran reconocer como Señor
y ser salvos. Pero ya sabemos que Israel no hizo nada de eso. Entonces, primer punto, ¿por qué Jesús sacó de la aldea al cielo? Y poder estar a solas con Él. Vaya notando cada uno de los detalles, porque muchas veces el estar solo con Jesús trae beneficios a nuestras vidas. Pero muchas veces el Señor Jesús nos tiene que sacar de la condición, del ámbito donde estamos, y nos tiene que sacar fuera de la ciudad, donde no hay ruido, donde no hay personas, donde no hay nada que nos pueda quitar la concentración ni la comunión con Dios. Entonces Jesús toma de la mano a este ciego y lo saca de la aldea. Imagínense, yo lo ponía de esta forma: podemos imaginarnos a Jesús guiando al ciego por un buen rato. Y me imagino que Jesús, como era Dios, y para mí yo me imagino a un Dios alegre y gozoso, seguramente iba platicando algunas cosas con el ciego. Mira, ¿y desde cuándo estás así? En un lenguaje salvadoreño. Mira, ¿y desde cuándo estás así? ¿Cómo te pasó eso? El Señor Jesús lo sabe todo. Pero no por eso no va a dejar a un lado esa grandeza y se va a rebajar a nuestro nivel para poder comprendernos y para que nosotros sepamos que Él nos comprende. Entonces yo me imagino que Él iba guiando al ciego hasta estar fuera de la ciudad. Y note algo, aquí no es que el ciego no tuviera a alguien que lo guiara, porque en el versículo 22 vimos que a Él lo llevaron. Y Él llegó y los que lo llevaron le pidieron al Señor, le rogaron que lo tocase. Evidentemente ese lo tocase para estos que lo llevaron ya tenía un significado, porque ellos sabían que si Jesús tocaba a este ciego, él iba a ser sanado. Pero como no es lo que la gente quiera, no es lo que la gente se imagina, no es lo que la gente ha planeado, y esa gente somos usted y yo. No es como nuestra mente lo ha fabricado. Imagínese este ciego, quizás él había escuchado también lo que venía haciendo el Señor. Quizás escuchó que hace un momento él había alimentado, según el Evangelio de Marcos, a 4,000 y que quizás antes había sanado a un sordomudo. Lo que seguramente el ciego no sabía era que al sordomudo también lo escupió. Entonces, creo que si lo hubiera sabido, dice, y no tendrás otra forma. ¿Sí? Entonces, esto formaba parte del proceso de sanidad que el ciego necesitaba. No era una sanidad que tenía que ser, era una sanidad que él necesitaba y que necesitaba que se desarrollara de una forma poco peculiar o poco usual, como lo dice acá. Ahora, salgámonos un poco del contexto de la enfermedad, salgámonos del contexto de la ceguera y metámonos a un contexto más real en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos problemas serios en cualquier sentido, probablemente al igual que el ciego, una enfermedad, probablemente una situación que causó un desorden financiero en nuestro hogar, probablemente un problema familiar, el problema que usted se imagine, la gravedad muchas veces de nuestros problemas o de los problemas, el Señor viene y los resuelve con formas poco usuales, con los medios menos pensados y con los recursos que nosotros no nos imaginamos. A veces el Señor nos tiene que recordar que así como ese pastorcito pequeñito venció a aquella cosa que estaba blasfemando, que medía más de 3 metros o 3 metros, como sea,
Al final lo que hubiera medido siempre iba a ser vencido. Entonces, nos tiene el Señor que recordar y decir, mira, tus problemas son como ese Goliat y tú eres como ese David, pero yo soy más grande que ese Goliat. Y mire, esa piedra seguramente David era alguien experimentado y le daba al blanco a cualquier cosa. Pero si esa piedra no hubiera sido guiada por el Señor, aunque David hubiera sido experto en lo que hacía, no le hubieran alcanzado las 5 piedras que eligió. Quizá hubiera llevado un costal de piedras y comenzara a ver qué podía, ¿verdad? Pero como no lo hizo en sus fuerzas, sino que confiando en las fuerzas del Señor, entonces todas las cosas se dieron. De igual forma nosotros, muchas veces nos enfrascamos en puntos tan pequeños que eso nos comienza a quitar las fuerzas en nuestras vidas. Y ahí, además de una ceguera espiritual, porque no podemos ver, no podemos concebir el poder de Dios, hay un acomodamiento, porque ya comenzamos a resignarnos. Es decir, ya Señor, ya no oro, pero con una mala actitud, porque muy diferente es cuando yo vengo al Señor y le digo, Señor, ya oré por mucho tiempo y he entendido que va a ser en tu tiempo y conforme a tu voluntad. Muy diferente es venir y decir, Señor, ya oré, no pasa nada, así que, bueno, que sea tu voluntad y tú sabrás lo mejor. Muchas veces las actitudes hacen o invalidan lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Y usted no debe de olvidar algo, hermano, que el Señor nunca se va a tardar para llegar a su necesidad y para convertirse Él en su provisión. Entonces, formaba parte todo esto del proceso de sanidad que el ciego necesitaba. También era necesario el contacto con Jesús. Este ciego había oído de un Jesús que hacía cosas, que podía sanarlo a él. Pero hasta aquí este ciego no había tenido comunión, no había tenido ese acercamiento con Jesús. Era un poco así como, te había oído, así sabía quién eras, pero hasta ahí, ¿verdad? Hasta que viene el trato y comenzamos a decir lo siguiente, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, lo mismo tenía que ocurrir con este ciego. Tenía que haber un contacto con Jesús y el ciego debía sentir la dirección de Jesús. Por eso es que Jesús lo tomó de la mano. Por eso es que Jesús lo guió. Para que este ciego entendiera que era necesario no solo someterse, sino dejarse ser guiado por Él, por Jesús. Entonces, también necesitaba ver que le dedicaba su tiempo, una conversación en el camino, pero sobre todo, estar a solas con Él, o sea, Jesús con Él, fuera de la multitud de los curiosos. Por eso es que es necesario que el Señor nos saque de lo que estamos viviendo. A veces nos saca por medio de una situación en la vida. X situación, no quiero mencionar nada porque no se me ocurre, estoy nervioso. Pero es necesario que tengamos esos momentos a solas con el Señor. Porque de ninguna forma, si no llegamos a tener ese momento a solas con Dios, mire, todo el conocimiento que podamos tener de la palabra y toda la revelación que podamos tener y toda la comprensión que podamos tener de la palabra y el conocimiento solo es una parte de todo lo que debemos nosotros hacer en la vida espiritual. También esto implica el conocer la palabra, que si yo la entiendo, la comprendo y conozco los designios del Señor, entonces yo busco la comunión con Dios y busco su presencia. Entonces, la situación de este ciego nos enseña a nosotros que es necesario establecer una relación personal de confianza con el Señor Jesús. Y fíjese una cosa, al principio el ciego, en el versículo 22, podríamos interpretar su actitud, como ya lo dijimos, como una actitud bien pasiva.
Si nosotros nos hiciéramos un autoexamen esta noche y comenzáramos con esta pregunta, por ejemplo, ¿por qué nos congregamos? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué alabamos? Y podríamos comenzar a hacer más preguntas. En el caso de la alabanza y la adoración, ¿sabemos qué es alabanza y adoración? ¿Sabemos qué es un canto a Jehová, un cántico nuevo? Etcétera, etcétera. ¿Sabemos a qué venimos? ¿Por qué escuchamos la palabra? Sabemos que esa palabra tiene que tener un fruto y nosotros debemos dejarlo germinar y que al salir de aquí esta palabra quede en nuestras vidas y dé un fruto agradable. ¿Estamos conscientes de eso? ¿O solo lo hacemos por un mero acto de religiosidad? Porque esto nosotros lo podemos malinterpretar. Creer algunos que porque nacieron en el Evangelio y toda la vida han estado en una iglesia, lo que oíamos hace unos días por medio del siervo, poder creer que quizás son cristianos y nunca han aceptado, o mejor dicho, nunca han confesado al Señor como su único Salvador. Y estar viniendo y todos los martes y todos los jueves en ese ciclo al cual no se le siente sabor, porque ya es algo que es lo mismo, y humanamente es lo mismo, pero espiritualmente es una nueva oportunidad que nos da el Señor, para poder venir y estar a cuentas con Él, para poder venir y recuperar las fuerzas que necesitamos, para poder venir y escuchar el consejo, que tal vez hoy en día, en este momento no lo necesitamos, pero más adelante lo vamos a necesitar. Entonces, era necesario que este ciego conociera quién era Jesús. Quizás este ciego tenía mucho tiempo de estar en esa condición. Y una cosa muy importante, ¿por qué la sanidad de este ciego fue un proceso? Porque imagínense, si hubiera recibido la vista así de pronto, en medio de toda la gente, ese hecho hubiera invadido sus ojos inmediatamente después de abrírsele de toda clase de figuras y colores, de colores chillones que le hubieran podido producir un estado de total aturdimiento. Entonces, por esto es que Dios sabe cuál es la mejor forma de proceder con nosotros. Y algo muy importante, yo el versículo 22 lo he interpretado como una pasividad en este ciego. Ojo con esto, de acuerdo como sea su actitud, así va a ser el tiempo en que usted va a recibir lo que usted anhela. Si usted es pasivo espiritualmente, déjeme decirle que pasivamente también va a recibir usted lo que necesita. Si usted es una persona que su corazón arde por Dios y por todo lo que Él representa para usted, que sería otro muy buen examen, comenzar a preguntarnos a nosotros quién es Dios para nosotros, qué representa, qué es lo que hace en mí que yo le siga a pesar de. Entonces, por eso es que este ciego tuvo que pasar por un proceso un poco más largo, pero al final el propósito de Dios se cumplió en él. Una cosa muy importante, Dios nunca se limita o no se limita a usar siempre los mismos medios. Cada persona es diferente y por eso el Señor trata cada caso de forma individual y personal. El trato que Dios puede hacer conmigo no es el mismo trato que va a recibir mi esposa o mi hijo. El trato que puede recibir usted no va a ser el mismo que recibo yo. Porque quizás usted es, como decimos acá en El Salvador, menos peor que yo. Así que el suyo va a ser diferente, más suavecito, así un poquito doloroso y ya. Pero a otros nos tienen que pasar el paste, el cepillo de alambre, nos tienen que poner lejía, un poco de desinfectante por un día entero. Y ya cuando estamos un poco blanditos, ver si al primero o al segundo hervor nos terminamos de ablandar. Así somos algunos, yo sé que usted no. Le está hablando el bestia que tiene enfrente. Pero
el punto es el siguiente, que al final nosotros tenemos que llegar a reconocer nuestra condición y sobre todo comprender que ese sentir de pasividad y de poco interés hacia el Señor va a cambiar. Y cuando eso cambie, entonces nuestra vida va a comenzar a ser verdaderamente una vida restaurada. Amén. Fíjese una cosa muy importante. Jesús sabía, después de lo que le conté, Jesús sabía que sería mucho mejor si se le podía llevar a un lugar en que la sorpresa y la emoción de ver que se le presentaran fuera menos repentinamente. Es decir, cuando este ciego recibiera lo que él quería, o cuando el ciego recibiera la sanidad, la vista, que esto no lo fuera a sorprender en gran manera. Fíjese que en este hecho lo podemos comparar con dos cosas: el hecho de Jesús y su actitud de por qué lo sacó de la aldea. Primero, Jesús actuó como un médico, y segundo, Jesús actuó como un maestro. ¿Por qué actuó como un médico? Bueno, un médico que tiene vocación de médico, uno que no tiene vocación, un médico con vocación es capaz de introducirse en lo íntimo de su paciente, en su mente y en su corazón. Comprende sus temores, conoce sus esperanzas, es decir, cuáles son sus expectativas si está enfermo. Y literalmente un médico de vocación simpatiza o de igual forma sufre con su paciente. No es como aquel médico que es cruel, ¿verdad? Dice, mire, aquí está el examen y usted tiene cáncer y dentro de 3 semanas se nos va a morir. Así que yo le recomiendo que comience a hacer los arreglos para su funeral y para su entierro. Que comience a llamar al pastor, a los hermanos, para que vayan a cantar y a predicar, porque usted se va a morir. Bien feo, como dicen las noticias, los médicos ahora. Está bien, ¿verdad? Hay que ser profesional, hay que ser ético y toda la cosa, pero también no hay que dejar de lado el sentido humano, ¿verdad? El lado humano que todos tienen. Y Jesús también actuó como un gran maestro, como un maestro que penetra en la mentalidad de sus alumnos. Ve sus problemas, sus dificultades, sus tropezaderos, y el verdadero maestro ayuda a sus alumnos y guía a sus alumnos a que los sobrepasen. Por eso Jesús es supremamente grande. Podía entrar en la mente y en el corazón de las personas a las que él ayudaba. Tenía el don de la consideración porque podía pensar con los pensamientos de ellos y sentir con sus sentimientos. Y eso es algo que no es de exclusividad o no era de exclusividad del Señor Jesús, sino que también esa actitud nos hace a nosotros un llamado de que no seamos crueles y que podamos tener esa misma cualidad que tiene Jesús. Que yo pueda comprender a mi hermano o a mi hermana, que si está en mis capacidades y si el Señor me ha dado algún tipo de revelación o el Señor me ha dado palabra adecuada, poderla decir en el momento y con las palabras que el Señor quiere, y que podamos comprender o que yo pueda comprender a mi hermano cuando está viviendo con cadenas, porque no es solamente los problemas. Yo creo que los problemas, y más si son de índole terrenal o secular o material, quizás son un poco más fáciles de resolver. Pero los espirituales, cuando alguien sufre porque no puede dejar un mal hábito, cuando alguien de verdad sufre porque no puede dejar un pecado, cuando alguien sufre porque al despertarse sabe que lo primero que hace es pecar, o sabe que a mediodía o al final del día va a pecar, y estar acompañando al hermano que es sincero y que está pasando por esa situación. El Señor aquí no lo vemos como una persona que juzga, señala y destruye,
sino que más adelante vamos a ver una palabra que es cuando dice en el versículo 25 que fue restablecido. Más adelante lo vamos a ver, que es algo grande. Entonces, ¿por qué Jesús ocupó el hecho de escupir en sus ojos? Fíjese que usted no se ha fijado. Bueno, esto lo voy a decir para los que somos comunes y corrientes, ¿sí? O por lo menos yo le voy a narrar lo que me pasa a mí. Cuando yo me he cortado con un cuchillo el dedo, lo primero que hago es, no voy a lavarme, no lo hago, pero mi reacción natural es que si me corto, me meto el dedo en la boca. Si me agarro el dedo en una puerta, lo primero que hago y equivocadamente jalo el dedo, se me quiebra el dedo, le comienzo a hacer así y me lo meto en la boca. Cuando un bebé se golpea, su reacción natural es llevarse su mano a la boca. ¿Sí? Entonces, antiguamente se creía que la saliva tenía algún tipo de propiedad sanadora o que producía algún tipo de sanidad. Entonces, nosotros los humanos, por eso le decía, los que somos comunes y corrientes como yo, tenemos ese instinto que algunos lo tenemos, de que cuando pasa algo, una cortadura o algo, no, una cortadura pequeña, ¿verdad? No una gran herida. No, para que usted me comprenda. ¿Qué con todo esto? Como en ese tiempo se creía que la saliva tenía alguna especie de algo, el Señor utilizó este hecho para que este ciego, en la sencillez que Jesús le quería mostrar, pudiera comprender lo que Jesús estaba haciendo por él. Dios siempre va a ocupar los métodos que nosotros entendamos y a veces los métodos más sencillos para que nosotros podamos comprender en sí la grandeza de lo que Dios está haciendo. Porque usted no se imagine que van a venir naves y aviones y lo van a sacar a usted de la condición en la que está y lo van a rescatar y que un rayo lo va a jalar y lo van a llevar a otro planeta donde no hay contaminación, donde todos viven bien. No va a ser así. No va a ser quizás ni con nadie, sino que va a ser un hecho el que va a cambiar toda su vida. Entonces, el Señor hizo esto para que este ciego comprendiera, para que se le fuera fácil el comprender. Y fíjese que por eso yo ponía otro comentario aquí. Jesús tenía una grandeza superior, la de hacerse comprender por una mente sencilla. Y aquí sí, no importa el nivel académico que usted tenga, la preparación, la experiencia que usted tenga en ciertas cosas, o la pericia que usted maneje para realizar algunas cosas, siempre el Señor le va a demostrar a usted que toda habilidad, que todo don, no le sirve de nada al momento que Dios le quiere mostrar a usted algo. Es decir, nuestro Dios es increíble, nos pone cercos, nos da sabiduría, nos dice el por qué hace las cosas, y aún así, déjeme decirle, no entendemos. Sí, amén. Por supuesto, el hecho de que el milagro de este ciego, o el milagro de que este ciego recuperara la visión o la vista, fuera tardado, no significaba que el Señor Jesús no tuviera poder. Una virtud muy buena hay que recalcar o resaltar de este ciego, que no se impacientó, porque el pasaje no lo dice. No encuentro ahí algo que diga que el ciego estaba ansioso y que quería y que a qué horas y por qué me sacaste de allá si tú haces los milagros inmediatamente. ¿Por qué conmigo lo has hecho diferente si yo no he pecado? Pudo haber dicho el ciego. Si yo estoy así, ¿por qué
por sucio, porque no me lavo las manos, porque me toco los ojos, o porque paso mucho tiempo en el sol. Y tú sabes, Jesús, que ahorita no existen los lentes oscuros, cualquier cosa, pero este ciego no perdió la paciencia, y yo sé que usted tampoco la pierde. Amén. Una cosa muy importante también, tal vez el Señor Jesús estaba acomodado o estaba acomodando la velocidad a la que actuaba su poder de acuerdo a la lentitud de la fe de este hombre. Porque eso es muy importante también, la fe que usted y yo podamos tener. Si no tenemos fe, hermano, bueno, hasta que tengamos fe por lo menos como un grano de mostaza, hasta ahí van a comenzar a suceder las cosas en nuestra vida. Pero vemos aquí que ese proceso tal vez pudo haber estado influenciado por esa fe que este hombre tenía. Este milagro fue realizado de una forma gradual. En el versículo 14 dice, él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Bueno, ahí cuando el ciego dice eso, entonces nos damos cuenta de que él en algún momento vio. Porque si hubiera nacido ciego de nacimiento, él no hubiera sabido cómo eran los hombres, cómo eran los árboles, mejor dicho. Entonces esta persona, este ciego, antes sí veía. Es una cosa y es algo único este milagro, porque se puede decir, o mejor dicho, como lo hemos dicho en todo este mensaje, se produjo de una manera gradual, y generalmente los milagros de Jesús se producían de forma repentina y totalmente. En este milagro se le dio la vista al ciego y se le fue dada por etapas. No fue que vio de una sola vez, y no fue que a la primera al Señor no le salió, porque el Señor es perfecto y sabe lo que hace. No es de creer de que escupió, le tocó los ojos y vamos a ir a prueba y error, a ver si ya puedes ver. No, porque el Señor no tiene una mente finita como la suya y como la mía. Entonces, solo hay algo que también mencionar, y esto es algo simbólico. A veces las personas o los hijos de Dios no perciben toda la verdad de Dios de una vez. ¿Y por qué esa frase? ¿Se recuerda que hace un momento le dije que el 99% de la saliva es agua? Él necesitaba agua del Señor en sus ojos para que estos fueran abiertos. Él necesitaba la palabra, espiritualmente hablando, él necesitaba la palabra para que esa ceguera, en este caso para nosotros, para que la ceguera espiritual fuera quitada. Y no es lo mismo, si se fija, esa acción de escupir es una acción casi abrupta. Y muchas veces nosotros eso es lo que necesitamos, que la palabra de Dios venga y venga de esa forma. Para que usted me lo entienda, a veces la palabra viene de golpe y nos confronta. Y nos confronta no para condenarnos, sino que nos confronta para libertad. Porque este ciego, la saliva del Señor, bueno, no fue tanto la saliva, porque eso el Señor lo dejó para que nosotros comprendiéramos, al igual que el ciego, cómo es la forma de obrar. Porque en la saliva del Señor, del Jesús hecho hombre, no había nada especial, era saliva, como la suya y como la mía. La palabra no dice que la saliva del Señor era especial y que tenía poderes, no, era un simple hecho para que nosotros comprendiéramos eso. Y que muchas veces la palabra y ese acto y esa reacción al recibir eso fue lo que gradualmente fue abriendo los ojos de este ciego. Entonces, varios ejemplos nos dejó el Señor aquí de eso. Porque seguramente si hubiera sido otro ciego,
más efervescente en la fe, más entregado y más en la búsqueda, seguramente al primer acto del Señor Jesús de escupir, Él hubiera abierto los ojos y ser sanado. Pero fue gradual. Amén. Entonces, nosotros debemos comprender que a veces una conversión repentina es una posibilidad de obtener la gracia de Dios. Y un ejemplo de una conversión repentina, usted ya ha escuchado testimonios de personas que antes de morir reconocen al Señor como su Salvador. Eso podría ser un ejemplo de conversión repentina y que atrae o posibilita la gracia del Señor. Amén. Pero es igualmente cierto que nos tenemos que convertir de nuevo todos los días. Todos los días debe ser una oración de nosotros hacia Dios, de que haya una conversión, un nuevo nacimiento. ¿O a usted no le duele cuando peca? Y le duele más cuando le ha hecho promesas a Dios de ya no volver a hacer algo. Y usted sabe que lo va a volver a hacer, pero como necesita respuesta de Dios. Ahora, el Señor, disculpen la palabra que voy a utilizar, el Señor no es ningún tonto. Y sabe que lo que estamos diciendo no lo vamos a poder hacer. Pero Él algunas veces por misericordia concede la respuesta a una necesidad. Pero el Señor, mire, es tan bueno que al partir de esta tierra no le vamos a quedar debiendo nada a Él. Y todo lo que nosotros hayamos hecho, nosotros aquí mismo vamos a dejar la cuenta a cero. Y esa es misericordia, porque imagínese usted y yo llegando a la presencia de Dios y que Él nos diga, que me diga a mí, Carlos, mira, fíjate que mientras estuviste en la tierra hiciste esto y esto y esto, pero como tú eres sagaz y tú eres inteligente, has venido aquí y no pagaste por eso. Y no te puedes regresar porque una vez que estás muerto, está establecido que el hombre muere una vez y después de eso el juicio. Aquí no es que te vas a convertir en otra vida en carro ni nada de eso, no. Entonces, como no, eso no lo y tampoco puedes estar aquí, entonces te toca en otro lugar. Entonces, qué misericordia de Dios, que no permite que a los que son hijos les pase eso. Ahora, para ir terminando, Jesús es primordialmente la luz que ilumina la ceguera en que vive el hombre. Jesús y su palabra, Dios y su palabra, son los que abren nuestros ojos espirituales. Ahora bien, el tema es un método poco usual para resolver los problemas. Y hemos hablado de cosas materiales, pero sobre todo y el mayor énfasis ha sido los problemas espirituales. Muchas veces nosotros no cambiamos esa condición porque simplemente nuestra actitud es de total, déjeme decirlo así, el Señor está aquí en este lugar. ¿Cuántos saben que el Señor está en este lugar? Pero para algunos, bueno, todos lo sabemos, el 100% lo sabemos, pero para un buen porcentaje, el saber que Dios está aquí es irrelevante. Sí, el Señor está aquí, sí. Seguramente el Señor está sentado en alguna silla vacía. Seguramente el Señor está aquí en medio. O seguramente el Señor está aquí enfrente sobre este burro para que no vaya a hablar nada indebido mientras habla de su palabra. Pero está, de que está, está. Pero para cuántos el hecho de que el Señor esté en este lugar es como, sí, yo lo sé. Dios está aquí, está en todos los lugares, está en el cielo, está aquí, está allá en Europa, está en el océano, está en Estados Unidos, en Texas. En todos los lugares está Dios, sí, eso yo lo sé.
En la medida en que nosotros cambiemos esa actitud, en esa medida, la hinchazón de nuestros ojos espirituales va a desaparecer. Y vamos a ir gradualmente, algunos quizás, viendo a los hombres como árboles que se mueven. Y el Señor ahí va a estar preguntando, va a estar como en esa maquinita que le hace pip, 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 pip. El Señor no nos va a dejar morir, pero va a comenzar en algún momento a hacer que nuestro corazón lata, si es que así se dice, al ritmo normal. Y el ritmo normal es que nuestro corazón vaya al ritmo del corazón de Dios. Porque no hay forma de dejar la ceguera. La ceguera para este personaje era un problema. La condición espiritual de algunos es un problema. Los problemas terrenales obviamente son un problema, ¿verdad? Estamos dispuestos a aceptar los métodos poco usuales del Señor Jesús. Amén. Así que el Señor tiene misericordia y el Señor nos habla. Que el Señor les bendiga, hermanos. Lo mejor de todo era de que lo habían llevado donde el único que le podía devolver la vista. Él está con nosotros y es lo mejor. No importa que lo traigan, no importa que no tenga cura, la esperanza única para este hombre era que él estaba ahí. Lo habían llevado donde el Señor Jesús. Y quiero decirle algo, usted lo tiene a Él. Es más fácil que el Señor le resuelva sus problemas a usted que a este hombre que le llevaron. Y aún así, el Señor les concedió lo que le pidieron. Algunos somos traídos y no importa. El Señor va a hacer el milagro. Porque cualquiera hubiera dicho, ¿por qué no vino Él solo? ¿Por qué no me lo pidió Él? ¿Hasta dónde llega la gracia del Señor? Es tan profunda que no la podemos medir. Es tan grande que no podemos visualizarla. Muchos tenemos que ser llevados porque ya no tenemos las fuerzas, la fe, la esperanza y quizás hemos decidido como este hombre quedarse así toda la vida. Pero hubieron unos que se interesaron por él. ¿No se ha puesto a pensar cuántos interceden por usted? Y Dios muchas veces ha hecho el milagro por aquellos que nos presentan en oración. Y como estos hombres le dijeron al Señor, Señor, tócale. Porque ellos sabían que si lo tocaba, este hombre iba a ver bien. La inflamación de sus ojos iba a menguar y este hombre iba a alcanzar sanidad. Él lo hizo. Quizás hoy es el día en que alguien nos ha traído al Señor y Él ha cautivado nuestro corazón tomándonos de la mano como lo hizo con este ciego. Solo déjese tomar de la mano y deje que el Señor lo lleve a donde Él quiera llevarlo y que haga lo que Él quiera hacer. Otros se hubieran ofendido al ser escupidos. Otros se hubieran negado a ser conducidos. Usted no haga eso, haga como este hombre.
¿Cómo lo va a hacer? Que a usted y a mí no nos interese. Y deje que Él obre. Y dígale: Señor, Él estaba ciego. Esta es mi necesidad. Tócame. Aquí está mi vida. Tócame. Quiero cambiar. Tócame. Quiero renovar fuerzas. Tócame. Quiero cambiar de pensamientos. Tócame. Quiero ser diferente. Por favor, tócame, Señor. Muchos hemos perdido el amor a Cristo, el amor a su palabra, el amor a su adoración. Y quizás por pura misericordia nos congregamos, porque hay un poder sobrenatural que está obrando. Quizás como estos hombres, ángeles nos traen, pero Él está aquí y Él puede imponer sus manos. Él puede ministrar su alma. Él puede ministrar su cuerpo y hacer su obra. Solo dejémoslo que lo haga como este hombre dejó que Él lo hiciera.